Bienvenidos una semana más a Soda Verite. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Tuvimos ahí algunas dificultades técnicas, así que en nuestras redes sociales van a poder encontrar exactamente la liga para poder seguir el podcast en Spotify y estamos muy prontos a lanzarlo también en iTunes. Y estamos seguros de que esta semana hay quienes ya nos están viendo también en la plataforma de video más grande del mundo, que es YouTube. Así que gracias a todos los que también lo están disfrutando por este medio. El día de hoy tenemos a Ato y a Eddie. Bienvenidos, muchachos. Gracias por acompañarnos esta semana. Eddie, estás de vuelta. Gracias por venir. Gracias, amigos. Sé que me extrañaron. Sé que extrañaron mis tronqueses, pero vengo recargado para decir más. Reloaded. También muchas gracias, mi querido Mark, por la invitación. Un placer, como cada 8 días, estar hablando de cine y demás cosas. Así es, y el día de hoy, ya de semanas anteriores hemos ido tratando temas diversos, tanto los que están como en boca de todos, como algún otro tema que hemos ido teniendo en la mesa y que nos ha dado para poder platicar de esto que nos apasiona, que es el cine, la tele, algo de música, novelas gráficas, sí. Y se empieza aquí a cruzar mucho la cultura pop. Y justo hoy yo creo que es un tema que va a ser similar, donde vamos a poder abordar muchos temas juntos, y es qué tan original sigue siendo el séptimo arte. Porque la televisión yo creo que todavía mantiene un poco más sentido de originalidad, pero en el cine vemos ya muchas películas que son adaptaciones de videojuegos, libros, reboots, remakes. Y como que a veces vemos las salas y incluso están los chistes o memes donde dicen, ¿qué cartelera es la que estoy viendo? Esto parece la de 1990 y X número, ¿no? Porque son las mismas películas que se estrenaron hace 20, 25 años, pero con un reboot o un remake. Sí, es una pregunta bastante profunda, sobre todo para los amantes de este arte que sin duda pues es bastante amplio. El buen cine creo que sí está en decadencia, el bueno. El comercial es el que está en apogeo, pero no quiere decir que a final de cuentas estar haciendo cine comercial es estar dejando de hacer arte. Yo lo vería de una manera simple. ¿Cómo se está llevando este tipo de cine comercial? Por ejemplo, una adaptación que a mí me ha gustado muchísimo es la de los cómics, específicamente de Marvel Comics, que creo que han hecho un trabajo bastante bien y no ha sido sacado de la manga de 2 años para acá, sino lo han fraguado desde hace muchísimos años, y el resultado fue Avengers Endgame, que fue la película más taquillera de todos los tiempos. Y me parece que eso, al amante del cine, al fan del cómic y a los que no lo son en ninguno de los dos aspectos, es bastante elogio por parte de ellos, ¿no? Para que puedan ver un cine que de alguna manera se cocina, se piensa, se escribe y se produce. Pero también hay una forma de hacer un cine comercial que definitivamente está fuera de los límites artísticos. Por ejemplo, me acuerdo de aquellas películas 80s, 90s de RoboCop. Ajá. Eran buenísimas y siguen siendo material para arte pop. Sin embargo, sacaron un remake de RoboCop hace 4 años más o menos, que fue una basura. Entonces yo creo que... Y trataron de verse creativos, ¿eh? Hubo como cositas que decías, como que esto puede funcionar, sí. Y al final no fue un éxito lo que ellos esperaban. Sí, dirían, no cuajó la gelatina para nada, esto una basura completamente, y un sinfín de remakes. Eso, por ejemplo, la película que es una adaptación del libro de Stephen King, sí, es cierto. No es mala película, no es mal remake. Me parece que puede lograr rescatar el cine de espanto y una de las adaptaciones y novelas gráficas más importantes en su tiempo en cuestión del terror. Habría que pensar, es una pregunta bastante interesante, pero también como hay buen cine comercial, hay un cine que es totalmente hecho con los pies. Sí, creo que deberíamos empezar a ampliar más nuestro margen de qué es el cine remake, porque creo que por ser el país debajo de Estados Unidos, creo que estamos muy acostumbrados a ver solo cine americano, a pensar solo en remakes americanos. Sí, creo que nuestra cultura... La influencia es grande, ¿no? Del país vecino. La influencia de arriba. Si empezamos a pensar más en el cine europeo, en el cine oriental, el asiático... Sí. Creo que nos estaríamos hablando de otros temas, estaríamos hablando y enfrentándonos a otro tipo de cine que no siempre va hacia los remakes, hacia las precuelas o todas las secuelas que han inventado ahorita. No sé, sí me pone a pensar mucho incluso en qué tipo de cine. Tú, Alex, te comentabas el cine comercial.
vemos el cine comercial y nos enfrentamos a esto. Pero si vamos viendo hacia el cine independiente, al cine, como lo dirán mis profes, ¿no? Al cine de guerrillas, en donde incluso un estudiante puede competir en Cannes, en Venecia, porque... Que ya son nombres grandes. Sí. Entonces, creo que sí deberíamos establecer de qué tipo de cine estamos hablando. Porque yo creo que hay mucho para tirar para arriba sin hablar de los remakes. Yo creo que es una cuestión complicada porque tenemos precisamente todos estos puntos o temas donde mencionas como que hay remakes, fueron películas que son parte de la cultura pop, íconos, leyendas, que se han vuelto incluso cine de culto. Uh-huh. Y como que dices, ok, es que le hicieron a lo mejor en un tiempo en el que los recursos técnicos y económicos no permitían que muchos de los efectos se vieran como los creadores se los imaginaban. Vamos a darle la oportunidad y las hacemos de nuevo con la tecnología, con los recursos técnicos, con más dinero, con el varo necesario para que esto sea el monstruo que se pensó que fuera, y le dan en la chapa. Pero también están remakes o reboots muy buenos y que han incluso mejorado a sus originales. Claro. O que dices, ok, la adaptación del libro me resultó muy buena. Un libro que a mí me pareció muy bien adaptado, o dos libros que me parecieron muy bien adaptados, fue la primera entrega de Los Juegos del Hambre, donde leí la novela antes de enfrentarme a la película, y muchas cosas, tal cual las había imaginado, fueron muy similares a cuando las vi en la pantalla. Misma reacción tuve con La Ladrona de Libros, que son o entran en esta categoría de cine comercial, porque al final de cuentas son blockbusters, se estrenan en verano para poder vender, y que es cuando todo el mundo va al cine. Tenemos los que mencionas y muchos otros que no han funcionado. Pero yo creo que en esa área, Mark, es una espada de doble filo, porque por ejemplo tú como cinéfilo lo estás viendo del lado cinéfilo, una adaptación de un libro hacia el séptimo arte. Sí. Pero ahora te pregunto, un amante de libros, ¿le gustó la adaptación que leyó en su libro, que estuvo enamorada, que fue fan de esa saga en libro, que la convirtieron a película? ¿Crees que pensaría lo mismo que tú? Yo te voy a dar un ejemplo de alguien que es amante de los libros y se vio envuelta en el séptimo arte. Es Harry Potter. Es uno de las adaptaciones mejor hechas en cuestión. Y vendió. Y el fan está pidiendo las demás secuelas de Harry Potter. J.K. Rowling se hinchó los bolsillos, ¿no? Escasos. Pero El Señor de los Anillos, ¿no? También fue una trilogía que funcionó muy bien. A lo mejor a la hora de adaptar El Hobbit se tropezaron un poquito, pero no cayeron en el punto donde, fracaso total. Uh-huh. Sino que hicieron 6 películas adaptadas de 4 libros, porque El Hobbit es una novela que dividieron en 3 películas y que funcionó bastante bien. Que sí tuvo como un tope donde la gente decía, como que la 2 no me gustó mucho, pero es porque como otras películas que son trilogía, no es para verlas separadas, es una sola historia y tiene los 3 actos en las 3 películas. Entonces yo creo que si bien no es que falte creatividad en el cine, no es que ya se les haya secado el cerebro o que ya no haya más de dónde sacar y que solo sea como de, veamos qué fue lo que funcionó en el pasado, a ver, déjame revisar los archivos y hacer algo que fue un éxito en el pasado, tal vez pueda funcionar hoy. Uh-huh. No, yo creo que es parte de... Siempre se han hecho adaptaciones de este estilo. Creo que el cine empezó así. No había algo escrito directamente para cine. Muchas cosas fueron originales, fueron ideas que se tenían que ejecutar para poder ir mejorando la técnica de lo que es el cine. Y ahí, con miedo a equivocarme un poco, y con Eddie aquí para poder asesorarnos, pero también hubo obras de teatro que se adaptaron al cine justo en los inicios del cine, porque era eso, emplazabas la cámara fija, no tenías como que esta facilidad de jugar con diferentes planos, encuadres, efectos, y era como una obra de teatro pero grabada y se la podías reproducir a la audiencia las veces que fueran. Entonces no es como algo nuevo, algo que sea reciente, pero tal vez sí que se ve más presente por la cantidad. Antes el cine tardaba mucho, antes teníamos una película en cartelera 2-3 meses, ahora tenemos una película que se estrena cada 8 días, cada 15 días tenemos algo nuevo que ver en cine. Entonces, ¿empieza a ser un poco complicado tener ideas nuevas u originales? No, pero la cantidad o el nivel de producción que se tiene es tan alto que a veces no te das cuenta que hay historias originales, y las que luego hacen más ruido son las adaptadas, porque son las que tienen más dinero para promoción. Sí, yo creo que, ya es como otro punto. Y no necesariamente, me puse a pensar ahorita, no hay que irnos como arriba a Estados Unidos, a sus remakes, al cine pop, de todo lo que han creado.
Yo me puse a pensar ahorita y me vino a la cabeza el cine mexicano. El cine mexicano es increíble, pero solo quiero sectorizarlo en el área de cine mexicano comercial. Sí. Creo que ha hecho remakes fatales Sí. en cuanto a comedia y creo que no entiendo, igual solo es como el fútbol, ¿no? Si hay números de dinero, pues hay que seguir haciéndolo, ¿no? Hay que seguir haciéndolo. No entiendo por qué el mexicano está tan acostumbrado a querer seguir consumiendo ese tipo de cine. Pero, por ejemplo, apenas creo que salió la de Como si fuera la primera vez. En versión, claro. En versión mexicana, sí. Y no sé qué otra, la boda de mi mejor amigo, También, no sé en qué versión, cómo le pusieron aquí el nombre en México. Sí. Pero está fatal, o sea, son remakes que no sé por qué salieron a la luz. Pero ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién lo financió? Pero sí le funcionó porque lo siguen haciendo y haciendo y haciendo. Y no entiendo cómo está funcionando esa área del cine mexicano. Funciona porque venden taquilla. Es que ese es el problema. Y yo comprendo esa parte que una vez platicábamos en esta misma mesa, que el hecho de la financiación es porque se debe de producir sí o sí. Al año se determina cierto porcentaje y presupuesto para que las productoras puedan realizar sus producciones y obviamente ese dinero se tiene que gastar sí o sí, pero el problema es por qué se sigue produciendo ese cine. Ese es el gran problema, porque atrás de los productores que siguen haciendo este tipo de narrativas, creo que hay jóvenes que pueden hacer cosas mucho mejores y a nivel artístico que pueden llegar a Cannes o a Venecia o pueden llegar a un festival en Nueva York. Me parece que hemos visto inclusive cortometrajes, Eddie, que nos sorprende el nivel de la juventud ahora, el nivel de la fotografía, el nivel de la narrativa, el nivel sonoro que también están manejando y que apenas son estudiantes. Entonces yo creo que parte mucho del hecho de la fórmula que dice Mark, estamos ganando en taquilla, vamos a seguir produciendo porque nos está sacando el doble de lo que estamos invirtiendo. Sí. Entonces, a final de cuentas, es un eslabón que no se corta, pero es un eslabón, y lo voy a decir así, mediocre. Sí. Y yo creo que eso en cuanto al seguir creando historias, porque parte de esas historias que también no son buenas, pero que tienen que estar porque es lo que vende, son originales. Sí, Hay adaptaciones incluso del mismo cine mexicano haciendo versiones actuales, tal cual pasa en el cine estadounidense. Y yo creo que esto es muy común del cine americano, precisamente. Yo creo que, como mencionas, en el cine asiático, en el cine europeo, que son como las otras dos industrias fuertes, no hablemos mucho del cine indio porque todas las historias son originales, pero es de nicho, ¿no? Tiene sus particularidades. Y con su mismo actor. Es el mismo actor de siempre. Pero tienen alguna que otra historia buena que ha despuntado también a nivel internacional. Pero yo creo que esos son como los 5 sectores interesantes: el cine americano, el cine mexicano, europeo, que engloba España, Países Bajos, Alemania y Francia. Y tenemos Italia también hace buen cine. Tenemos los spaghetti westerns, que vamos a abordarlo en algún tema adelante, porque mucha gente no sabe qué es un western italiano, y sonó mucho ahorita con la película de Tarantino y generó ahí un poco de ruido. Y el cine asiático, que Corea, Japón, China hacen películas interesantes. Tenemos este punto que mencionan, y también hay que recalcar que hay películas mexicanas que han sido adaptadas por otros países. Una de las que a mí me generó mucho ruido y de hecho hice ahí un poco de drama sin justificación es cuando adaptan Matando Cabos, que es una película que considero bastante buena dentro del cine mexicano, y la adaptaron en España o bajo el nombre ¿Quién mató a Bambi? Exactamente igual. Si recordamos, en esa película, en una de las escenas, meten un coche al Estadio Azteca, destrozando una parte considerable del mismo con el accidente. E igual en el Camp Nou, metieron un coche y destrozaron cierta cantidad de las butacas. Planos muy similares. Funcionó en España, funcionó en México. No veo por qué podríamos también decir, todos los remakes son malos, o todos los reboots son malos, o ya dejen de adaptar libros, novelas gráficas, cómics, videojuegos. Definitivo. No. Yo creo que es otra forma de expresión, es algo que también los fans piden, es algo que va a vender, pero hay formas de hacerlo. Sí. Yo creo que, y más en esta parte, ¿no? Te dices, te debes a los fans que ya tiene un libro, que ya tiene un videojuego, que ya tiene un cómic, hazlo bien y va a ser bueno, no estamos peleados con esa idea. Produce ideas originales. Hay quienes lo van a seguir haciendo. También hay creadores para ese sector. Entonces, yo creo que también atacar o satanizar directamente a la industria de decir, ya dejaste de ser original, no es una postura que debería de tomarse tan radical. Creo que si vas a atreverte a copiar o hacer un remake, hacer un remake, creo que por lo menos deberías dejar un sello o una firma tuya como director. Sí. O sea,
Me acuerdo que me decían que el mejor realizador, el mejor cineasta es el que mejor sabe copiar. Ujú, Pero pues toma de aquí, toma de allá y toma de aquí y hace una película. ujú. O sea, y no vamos tan allá y no volvámonos tan intelectuales. Por ejemplo, a mí me decían, por ejemplo, Titanic, ¿no? Es una película muy emblemática en Estados Unidos. Pero si la desmenuzas y empiezas a ver la historia, ¿qué es? Tomaste un hecho histórico, un barco que se hundió, Sí, Sí. sí, y claro. funciona Es una perfectamente. fórmula perfecta, ¿no? O sea, toma de varios lados y hace una historia muy interesante. Y, bueno, no, a veces no tan interesante, pero que sí logra conquistar a la gente, logra conquistar pues sus corazones, sus mentes, sus vísceras, todo lo que uno conforma. Y yo creo que eso es parte interesante de esto que es el cine, que permite crear historias. Y una de las cosas que debe hacerse es tocar las emociones de las personas. Y si una historia no toca, yo creo que son raras las películas en las que entras a la sala, ves la película, no te mueve nada y sales sin algo. Yo creo que, por ejemplo, ahí difiere un poquito. O sea, estoy de acuerdo en el punto que tocaste, pero, por ejemplo, creo que el cine debería tocar 3 áreas. A veces toca 2, a veces toca 1, a veces no toca ninguna, ¿no? Ujú. Pero es conocimiento, la mente, que toque tus emociones o que sea más visceral el cine. O sea, a veces no vas a sentir amor ni odio, sino nada más sientes aquí algo adentro que te está moviendo. O sea, creo que por lo menos debe tocar alguna de esas 3, la película que estés viendo en el cine. Ay, yo creo que es interesante porque sí nos hemos enfrentado a historias donde nos mueve muy poco, pero otras historias que nos tiran por completo, ya sea en alegría, depresión, odio, tristeza. Y yo creo que es ahí cuando dices, esta fue una buena película. Y logras aislar los aspectos técnicos, porque muchas veces como que yo creo que a gran parte de quienes nos escuchan les habrá pasado, a otra parte no, porque también depende un poco de lo que sabes a nivel técnico, pero evalúas la película por lo técnico, ¿no? De, me gustó la foto, la música, La narrativa. el cómo, a lo mejor narrativa no mucho porque va al punto que quiero tocar, sino ves las luces, las cámaras, el Todo sonido, lo técnico, ¿no? todo lo técnico. Y la evalúas por eso, pero a veces la historia es tan buena que ok. dices, oye, no importa que haya Claro. estado oscura o que la foto, Sí. la verdad, no lograra impactar La como narrativa es lo que te debe impactó, ¿no? lograrlo. Sí, claro. Pero la historia me encantó y la volvería a ver solo Sí. porque la historia logró mover las emociones Una historia que que tenía dentro. trasciende, o sea, totalmente Pero- de acuerdo. Muchachos, ya hace un rato pusiste tú el tema bajo esta mesa, sobre esta mesa, pero a mí me gustaría tocar estos puntos, siendo cine comercial o siendo cine de arte o independiente o de guerrilla, no importa. Pero ¿están de acuerdo que siendo un comercial, ya lo decía Mark, lo tocaba muy bien y decía, es que si es una adaptación de un libro, si es una adaptación de un videojuego, si es la adaptación o el remake de otra película, te debes a tus fans, te debes a quienes están siguiendo el libro, a quienes están siguiendo el videojuego, a quienes Exacto. siguen. Yo, el otro día platicábamos justamente desayunando, los tres hablábamos de las mejores adaptaciones en los videojuegos. Para mí una de las buenas adaptaciones fue Resident Evil Sí. 1. Fue Sí. una muy buena adaptación y con un personaje original, que en este caso es Alice, porque no existe dentro No del existe dentro universo de- de Resident Evil. Y lo logran meter muy bien en la 1 y en la 2. Después, el hecho de haber cambiado de dirección y también de fotógrafo y de guionistas, pues obviamente va diluyendo el trabajo original. Pero Y al en la final de 3 o cuentas, 4, es en una el aspecto de CGI una fue cochinada. nefasto. Bueno, sí. la 2 está rescatable. Sí. Sí, la las 1 y 2. Sí. Pero al final de cuentas, yo creo que el fan es lo que lo motiva a ver la 3, la 4, la 5, porque al final de cuentas quiere ver lo que vio en las primeras 2, no lo va a ver. Me parece que hay adaptaciones muy buenas en cuestión de videojuego. Assassin's Creed, un videojuego muy bueno, con una narrativa muy buena, Y que la es un película es- pedazo de película.
terrible. Sí. Terrible. Y yo soy... Yo pensé que cuando dijiste pedazo dijiste, yo dije, le gustó. No, Sí, yo pero también, dije, mi reacción fue como de, no puede ser, le gustó esta película. está horrible, sí. Técnicamente prometía, en el tráiler fue como de, el Animus 3.0, 4.0, no me acuerdo qué número le pusieron, es como de más chido porque era como esta sala y el arnés a la cadera y que permitía los movimientos y el efecto sangrado. Para quienes conocen el videojuego van a saber más o menos de qué estoy hablando. Y te vuela la cabeza, dices, creo que lo van a hacer bien. Te enfrentas a la obra y es una película, rara vez me pasa que logró hacer que me empezara a dar sueño. Sí. Y normalmente no me pasa eso con las películas. Hay una película con la que me pasó que es La vida secreta de tus mascotas. La primera me durmió. Acaban de estrenar la segunda hace poquito. No, ni pensé en verla porque dije, la primera fue muy mala para mí y hay gente que le gustó mucho. Sí. No sé qué me pasó en esa película, pero Assassin's Creed también lo estaba logrando. Terrible. De que es una adaptación muy mala. Tienes 5 videojuegos que son una obra de arte en el sentido de las ciudades que recrean en cuanto a la historia, los elementos del pasado, los personajes históricos, que son ciudades que existen actualmente con una infraestructura distinta y en el videojuego te permitían verlas como eran hace 1000, 2000 años, 3000, 600, los años que sean, porque varía mucho en tiempos. Y la ves en la pantalla grande con un actor muy bueno. Sí. Y no funciona. No. Y los fans salieron enojados. O sea, es algo que dices, si sacas una segunda no la voy a ir a ver. Porque fue muy mala la primera. Lo que esperaba no lo cumpliste. Lo que prometías no lo cumpliste. Sí, también creo que hay una adaptación que a mí me encantó mucho y ya estoy hablando de la pantalla chica. Por ejemplo, el cómic de The Walking Dead. Creo que... ¿Qué pasó? ¿Se cayó algo? Se cayó algo del estudio. Bueno, The Walking Dead. Creo que para mí de la pantalla chico ha sido una de las mejores adaptaciones en cuanto a cómic. Sí. Y como pasó en Resident Evil, crearon 3 personajes que no existían totalmente en el cómic y levantó totalmente la serie. Sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, yo creo que ha sido de unos aciertos muy buenos, pero obviamente ya por dinero, por rating, empezaron a alargar la serie. Y pues ahora sí que voy a recurrir a la frase del Caballero de la Noche, ¿no? De mueres siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano, ¿no? Entonces creo que ahí aplicó en The Walking Dead. Lo mismo le pasó a GOT, a Game of Thrones. Sí. La serie viene de una adaptación de un libro que también es un bestseller, y la serie resulta ser lo mismo. Resulta con un impacto muy positivo para la audiencia, y en la última temporada, como el escritor no había terminado el libro y los productores querían vender más dinero, ellos realizan su propio guión, su propia narrativa y su propia historia y desenlace. Los fans se fueron tristes, están enojados, quieren que se repita la temporada, quieren que termine de escribir este tipo para que se las produzcan. Está cañón. Realmente... ya no es viable. Ya no, porque ya existe, ¿no? Ya existe una versión y modos que sea ya no hay modo de enterrarla. No. Ni de que se la saques de la mente a los fans. Claro, y fue una buena adaptación de Canción de Hielo y Fuego, que es de donde se saca la primera temporada. Fue letra que escribía el autor que se me acaba de olvidar, George R. Martin. Sí. Se hace la adaptación de la primera temporada, muy buena, por eso hacen las demás temporadas. Y en esta última yo creo que HBO podía haber esperado. Los fans podían haber esperado. Sí, Nadie iba a hacer como de, ya pasó un año, no nos has entregado nueva temporada, queremos más. Porque estaban muy conscientes del trabajo del autor de las novelas, que va libro por libro, que en la tele fuiste muy rápido, te comiste 3, 4 novelas de una sentada. Sí. Dale su tiempo, deja que se cocine. Yo creo que esa es una de las cosas que es clave del éxito. ¿Sabes por qué fracasó ahí HBO? Porque estaba preparando algo increíble. Es una adaptación de un hecho histórico, Chernobyl. No sé si vieron Chernobyl. Claro. Sí. No puedes mezclar, o sea... Pero es que es tomado de la realidad, pero es una adaptación. HBO tiene... No, o sea, sí, me refiero a... Bueno, fue un sarcasmo, fue un sarcasmo, pero estoy refiriéndome que... Aquí va a haber pelea, señor. Fue una buena adaptación, Chernobyl. De un hecho histórico, eso es muy padre y se agradece, pero no puedes decir, descuidaron una cosa por atender la otra. Claro que no. Porque en su plantilla tienen un montón de gente. Sí. Hay 1000 editores, 1000 fotógrafos, 1000 directores, ¿no? O sea, y la plantilla actoral que compone Chernobyl es de primera mano, personajes en el cine que tienen muchísimo tiempo. Pero lo tocas, y qué bueno que lo tocas, porque es una de las mejores adaptaciones de hechos históricos en una miniserie, como en este caso HBO, que la saca en este año por ahí de
mayo, me parece. Sí, más o menos. 5 capítulos muy bien hechos, una fotografía impresionante, un montaje muy bien hecho. Decías cuando empezaste a ver el primer capítulo que había un grano específico en la película. Y yo creí que era por la temporada, o sea, porque era como de, porque es... en esa época, ¿no? Trataron como de darles esencia. Y luego me enteré que durante los hechos históricos, fotógrafos iban a registrar los eventos, la prensa y demás. Y al exponer la película a la luz, ya había tanta radiación que la película empezaba a tener este tipo de grano, porque empezaba como a deshacerse o algo así. Y entonces lo rescatan. Y es ahí donde te das cuenta de cómo se hace una buena adaptación. Donde dice, se toman su tiempo, estudian, ven cuáles son los hechos históricos, tienes investigación, expertos y demás, para una adaptación histórica. Fracaso relacionado igual en hechos históricos, lo que se hizo con Ted Bundy, esta película donde actuó Zac Efron, que fue malísima. Sí. Y dices, oye, están ahí las cintas, están los expedientes policíacos, hay 1000 documentales, está la serie que sacó incluso Netflix, que es muy buena. Y tú vas y haces una película nada más con lo que te escuchaste en los pasillos de los estudios, ¿no? De que alguien está haciendo cosas de Ted Bundy, vamos a hacer algo. Es malísimo. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero háblale a Zac Efron y seguro vende. Y vendió. Por lo menos el primer fin de semana. Pero vendió por el nombre real de Ted Bundy. Sí, o sea, no, el actor. Entonces ahí es donde te das cuenta, hay que estudiar. Hay formas de hacer adaptaciones de hechos reales, hay formas de hacer adaptaciones de libros y de videojuegos. Hay que hacer la tarea. O sea, hay que hacer la tarea antes de lanzarte a las ligas grandes. Aquí la clave son los guionistas. Yo creo que ahí mucho peso recae en ellos, porque son los que traspasan la historia de un formato a otro. Y ahí es donde puede haber una gran pérdida. Fotógrafos, actores, incluso el director muchas veces se cargan el peso de lo que ya está escrito en un guión. Entonces, no podríamos decir, fue el director que no supo hacer su chamba. Pues no, tenía un guión y dirigió como estaba el guión y como él sabía hacerlo. Sí suele pasar, ¿eh? Sí. Los directores... No, claro que suele pasar. Los directores se pasan el guión por donde... Lo mueven, lo destrozan, mueven escenas como una mala adaptación de un anime que seguramente... Bueno, a Mark no le va a hacer mucho ruido porque ya nos ha dicho que no le gusta Dragon Ball. Ya he empezado a ver anime. Pero... Saludos a Caro. Uy, cuidado. A mí me dijo que no le gusta el anime. No me gusta, no he cambiado mi postura, pero ya me he enfrentado a productos asiáticos. Sí, temas, ¿no? Y gracias, Caro, porque has logrado hacer algo bueno. Algo bueno, sí. Lo reconozco. Tema precisamente es de Dragon Ball, la adaptación hollywoodense que hicieron. La de live action. Es terrible. Es una cosa espantosa, es un cero a la izquierda, de verdad. Creo que es la peor adaptación que yo he visto. Sí. De un anime. Referencia a todo. No, de una caricatura y de un cómic y de un videojuego y de todo. La enterró. Yo no conozco tanto Dragon Ball, pero escuché mucho de que se quejaban. Pero ahorita ya le diste como otro nivel. Fue como de, no solo del anime, de los dibujos animados, caricaturas, libros, cómics, de todo. Sí. Hay adaptaciones malas de anime. Es malísimo. Death Note. La versión de Netflix también fue mala. Pero hablando de Dragon Ball, o sea, Death Note está arriba, Está muy respetable. Ghost in the Shell también fue una adaptación. Muy respetable. Y la rescatas también por la actriz. No le pierdes. No le pierdes nada y a final de cuentas la levantas. Ok. Pero aún así el CGI está bien hecho de Ghost in the Shell. Es muy bueno. Entonces ahí se rescata. Pero Dragon Ball dicen que sí, ¿no? Que ni en el CGI tenía... Vamos a dejarle la tarea. Avatar. Avatar. También es de un anime, ¿no? Tienes de tarea, Mark, ver Dragon Ball. Sí. La de Night in Shyamalan. Sí, The Last Airbender. No, también no es mala. A mí me gustó. Pero ¿viste la caricatura? No puedo compararla contra él. No, primero vela, después hablamos. Okay. Mira, la caricatura es muy buena, es buenísima, a mí me encantó, pero la película no me decanto. No es malísima. El CGI es a propósito que está mal hecho, lo pude ver, porque a final de cuentas es la película 300, que también es una adaptación de un cómic, de una novela gráfica y que la hace... Ay, no me acuerdo. ¿Es 300? Zack Snyder. Sí, es de Zack Snyder. Y el CGI es a propósito, y sabes que es CGI, que no existen esos muros, que no existe el sol atrás. Las lunas grandotas. ¿no? Pero al final de cuentas está muy Te la crees. Sí. El último maestro del aire trata de hacer algo similar, no le sale, la critican bastante, la narrativa muy rápida, un mal montaje tal vez, pero no es tan... Porque Avatar es anime.
No sé, creo que sí. Pues deberías empezar por eso. Por la, sí, Uy, yo creo que... Perdón. Y la ventaja es que no está tan larga. La ventaja es que no es larga. Yo creo que también algo que en donde se tropezó 300 fue en su secuela. Trataron de repetir lo que hicieron con la primera. La historia es lo mismo en la 1 y en la 2. Pero hubo un fallo técnico. Ya no se vio el mismo CGI. Ni estas tomas como donde se congelaba la escena y solo el protagonista se movía. ¿no? Que hicieron algo muy similar en Thor Ragnarok y funcionó muy padre. Donde eran como pinturas lo que te daban en un plano, un muy... ay, Jesús. No, es que sí. En un primer plano, no, Regresan al muchacho a la escuela. En 300 logra eso. ¿Quién me habían dicho que Zack Snyder. Zack Snyder. Y hay que lo hace con Sin City Robert Rodríguez. Robert Rodríguez lo hace. Sí. Y hay, ¿sabes qué es CGI? Pero es fotografía También digital. Watchmen, Sí, muy no sé bien. si viste Watchmen. Esa es una obra de arte. También No me Zack gusta Snyder, DC Comics y... No, pero no, eso es otra cosa. Sí, Eso no es pues aparte, DC igual que Comics. las películas de Batman de Nolan se la cuecen trilogía aparte, ¿no? del Caballero Oscuro, sí, también se cuecen aparte. Y yo creo que espero mucho esta vez de Joker. Por ahí, no sé, Mark, a ver tú que nos informas de todo. Leí que van a recortar 20 minutos de la versión que van a proyectar aquí en México por el nivel excesivo de violencia. No sé si es cierto o falso. 20 minutos, no, media hora. ¿Ese es cierto? Los rumores son muy ciertos. En el mercado internacional y su país oriundo, es completa, tiene clasificación C, la clasificación más alta en el cine comercial, que es por el nivel de violencia. En México la quieren bajar de clasificación para vender más. Sí, no. va a estar en B15. Qué error. Y la única forma de lograrlo, es recortando ciertas escenas, Pues, que en total da media hora de corte. pues habrá que esperar a Blu-ray para verla bien. Sí, el corte, que en México lo venderían como el corte del director, pero que en verdad sería la versión internacional porque es como se estrenó en todo el mundo. Esperemos que no pase, sí, porque Joker tiene esa amenaza. Hace un par de días se lanzó el póster para IMAX. Es una genialidad. belleza, que contrasta mucho Es con una el genialidad. póster de la otra película que tiene DC por estrenarse, la de Aves de Presa, Ajá. Ujú. y Donde la sale fantabulosa Harley Quinn, revelación de una Harley Quinn. Ujú. No sé qué esperar de esa película. No. Sale Es para Mary palomear, Elizabeth- es para palomear, yo creo. Sí, Sí, nada más. pues a ver qué tal. Y para cerrar, ¿es buena, es mala, innecesaria o necesaria la creación de cine adaptado? Es buena y es necesaria para el cine y para el espectador. No la condenas. No la condeno, la aplaudo siempre y cuando esté bien hecha y artísticamente bien sustentada y sobre todo bien adaptada de lo que es el libro. Por eso es una adaptación que no metan manos los que no saben, que metan manos los que sí saben, ¿no? Ok. Yo sí creo también que es necesaria, pero debe ser bien lograda y bien realizada. Y más que repitas la historia del amigo de hace 20 años, pero también ponle tu firma. O sea, ponle, sello. apórtale. No cambies la historia porque ahí vas a ver a los fans hervir Peleándose en contigo. enojo y en ira, ¿no? Sí, claro. Pero sí, métele tu cosecha. O sea, que digas, ya había visto esto hace 20 años, pero sentí algo fresco en esta nueva historia. Ok. Entonces, Para ti, Marc. Para mí es interesante, es necesaria porque como que le da este movimiento a la industria y permite que los creadores de historias originales se muevan. sí, O sea, también. es como de, ok, que los que hacen adaptaciones hagan su chamba y me dejan como que el camino libre Claro. para hacer mi historia original. Sí. Y hace como que esté el nivel de competencia, ¿no? Sí. De, voy a competir contra historias que ya están escritas, voy a competir a lo mejor contra efectos especiales, contra cuestiones técnicas, pero la mía se la va a rifar en la narrativa. Claro. Y eso hace que el juego sea rico, que tengas de dónde tomar, que haya como más para probar y que al final es como la comida, ¿no? Es un buffet, te sirves de lo que Sí. quieres. Pues yo creo que estas son nuestras opiniones. Ustedes coméntenos qué es lo que opinan respecto a las adaptaciones del cine y la televisión. ¿Les gustan, no les gustan? ¿Son necesarias, innecesarias? Para hacer esto pueden entrar a nuestras redes sociales. Ahora ya unánimes en todos lados, Twitter, Instagram y Facebook como Soda Verité. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.